Hola, bienvenidos nuevamente a esta sesión del área de inglés con Preifes App. Soy Carmenza Córdoba, su profe de inglés. Bienvenidos nuevamente. En esta sesión, que es nuestra segunda sesión, vamos a trabajar un tipo de preguntas que se ven dentro de la prueba Saber 11 en el área de inglés, que son los diálogos incompletos. Esta parte es importante porque ya no abarcamos vocabulario, nos metemos de lleno en la parte de gramática. Dato curioso, esta parte de la prueba fue concebida para evaluar speaking o conversación, pero como todos sabemos, esta habilidad solamente se evalúa cuando hay conversaciones, cuando hay la interacción del habla. Entonces, se dieron cuenta que no solamente se iba a evaluar la parte de diálogos, también se iba a evaluar la gramática. ¿Cómo aterrizar la gramática que se enseña en los colegios a un contexto cotidiano, tal como son las conversaciones del día a día? Esta pregunta maneja los niveles A1 y A2, que son las temáticas que se trabajan hasta grado 9. Gramática básica intermedia, gramática que tiene que ver mucho con los tiempos, con las formas simples, continuas y perfectas. Ya este tipo de ejercicios manejan cierto grado de complejidad, por lo cual es importante cuando trabajemos los diálogos incompletos tener en cuenta ciertas cosas. Primero, el tiempo en el que se pregunta es el tiempo en el que se responde, normalmente. Y quiere decir que si preguntamos en presente, la idea es responder en presente o en un tiempo parecido, porque miren que son preguntas rutinarias o preguntas de rutina diaria o cotidianas, ¿sí? También hay que tener en cuenta palabras claves tales como los adverbios de tiempo, las expresiones de tiempo, para poder saber o descubrir cuáles son las respuestas correctas. Y en este tipo de ejercicios manejamos tres opciones de respuesta. Una que es totalmente nula, como decimos por allí, no va ni por allí, valga la redundancia. El distractor, que es como esa opción que nos pone a pensar, ¿y será esta o no será? Y la correcta. Cuando tengamos este tipo de preguntas, siempre debemos comenzar y hacer el descarte por la nula, y uno se da cuenta normalmente cuál es la nula, y ahí sí seguimos con el distractor y la correcta. No siendo más, vamos a arrancar con esta sesión. Bienvenidos todos. Bueno, y seguimos con la pregunta número 5. En la pregunta número 5 tenemos también, nuevamente vemos WH questions. En este caso, una con who. Who's he? Ahora, ustedes se habrán dado cuenta y estarán notando que hay muchas preguntas con WH questions. ¿Por qué? Porque normalmente en los diálogos incompletos y en las conversaciones del día a día siempre estamos metiendo preguntas como qué, cómo, cuándo, dónde, quién, porque estamos buscando información. Así que no se extrañen que veamos mucho de este tipo de preguntas en esta parte de la prueba Saber 11. Como les decía, tenemos who's he, ¿quién es él? En este caso, who, recuerden que es una palabra, una WH word, que nos sirve para preguntar por una persona, por alguien, por personas, ¿sí? Entonces, de las tres tenemos A, my nephew, B, that guy. That guy es una pregunta. Y at home. ¿Cuál de las tres sería la que está descartada porque no nos están preguntando por personas? Letter C, at home. Nos queda that guy, my nephew. Ojo, en este caso tenemos dos que podrían ser cualquiera de las dos la correcta, pero adivinen cuál es el distractor.
Sí, el distractor, letter B, that guy. Porque guy no solamente nos referimos a hombres, también a mujeres. That guy. Y estamos preguntando específicamente por hombre. He, sexo masculino. El pronombre he es el que nos muestra en este caso el género. O en este caso el género que es he. Entonces tenemos letter A, my nephew, mi sobrino. Recuerden que en inglés trabajamos, al igual que en español, dos palabras diferentes tanto para sobrino como para sobrina. Nephew, sobrino, niece, sobrina. Llegados a este punto, vamos a recapitular lo que hicimos en esta sesión. En esta sesión estuvimos trabajando las preguntas tipo 3, que son los diálogos incompletos. Recordemos que este tipo de preguntas se concibió o se hicieron originalmente para evaluar la parte de speaking. Pero recuerden que speaking se evalúa a nivel conversacional, no de manera escrita. Pero este ejercicio ayuda muchísimo a la hora de evaluar gramática y cómo aterrizamos la gramática dentro de situaciones cotidianas, es decir, dentro de diálogos o conversaciones con un inglés comunicativo del día a día, con preguntas sencillas que podemos hacer todos los días. Por ejemplo, ¿cómo amaneces? ¿En qué te puedo ayudar? Ese es el enfoque de este ejercicio. Hay que tener en cuenta el tiempo en el que se pregunta o se da el statement o la afirmación, es el tiempo en el que se responde. Si pregunto en presente, respondo en presente. Normalmente, por lo general. Hay que tener en cuenta las palabras clave dentro del ejercicio. Llámese adverbios de tiempo, expresiones de tiempo, incluso los auxiliares. Nos ayudan muchísimo. Debemos enfocarnos mucho en repasar gramática, formas simples, continuas y perfectas, tanto en pasado como en presente y en futuro. Y tener en cuenta estructuras como los modales y los condicionales para trabajar este tipo de ejercicios.